Nada, yo un poco que decir, ya en las entrevistas hemos estado comentando un poco cómo surge este proyecto. Yo tenía un gran interés en conocer Argentina, esto es cierto, y este proyecto me dio un poco la oportunidad de visitar Buenos Aires y la película surge a partir de un juego que hemos hablado muchas veces en estas ruedas de prensa y en estas entrevistas, ¿no? Este juego que hacía yo con mis hijos, ¿no? Que empezó medio en broma, medio en serio la película y pues todo ha acabado pues eso, con este proyecto que tenemos ahora entre manos y que estamos muy ilusionados, ¿no? En Argentina ha ido fenomenal, hemos tenido casi 1 millón de espectadores y ahora llegamos aquí con eso, con el deseo de que la película pues funcione igualmente aquí en España y nada, simplemente eso, que estamos deseando que se estrene y que el público la disfrute. Hola. No tengo mucho para agregar. Nuestro trabajo, el de los actores, siempre queda plasmado ahí, para bien o para mal. Este es un proyecto que me entusiasmó desde un principio en lo personal, porque me ofrecía la oportunidad de hacer un trabajo distinto, recrear la historia de un señor que enloquece a lo largo del transcurso de 12, 14 o 16 horas en un mismo día, con una situación absolutamente inesperada, que es la desaparición de sus hijos, y que sabía que de alguna forma me comprometía emocional y físicamente. Fue un rodaje fantástico, tuvimos la suerte de contar con un equipo con el que nos entendimos muchísimo desde el principio, coincidimos en casi todo, salvo en las cosas en que no coincidimos, y la gran ventaja de poder compartir esta historia, esta película con Belén, una actriz a la que admiro muchísimo, por muchos de sus trabajos, y que ahora admiro muchísimo más por su calidad humana, por cómo es. No lo digo yo, lo acredita esto todo el equipo de trabajo que ha quedado en Buenos Aires y que no hacen más que hablar maravillas de ella, a quien no conocían y hoy adoran. Fue un placer trabajar con Paxi, con la producción, estuvimos todo el tiempo en contacto, en comunicación, buscando siempre tratar de lograr lo mejor, pensando y repensando cada una de las distintas situaciones y de los matices y sutilezas que van modificando esta historia. Y nada, tuvimos el placer de que en Argentina tuviera una recepción, como decía Patsy, fenomenal. Espero que sea del gusto de la audiencia en España y allá vamos. Gracias por estar acá. ¿Ya? ¿No queda nada más que decir? No, nada. No. Bueno, muchos de los que estáis aquí nos habéis hecho entrevistas. La pregunta del millón es cómo ha sido trabajar con Ricardo, y la otra pregunta del millón era por qué elegimos este guión. El guión además también, aparte de todo lo que ha dicho Ricardo, nada más llegar también nos... Esto no me sirve de nada. No, esto sí. Da igual si me oís, ¿no? A ver, sí. Sí, igual. Y bueno, sí que es cierto que desde que llegó el guión, y además el día que me lo ofrecieron estaba Pachi allí con nosotros y me dijo: siempre que quieras me puedes llamar para cualquier consulta o para cualquier cambio, alguna cosa que te apetezca hablar del guión. Y esa fue su muerte, porque le di un codazo. No, es cierto, es muy bueno cuando el director te permite, no solamente en el momento de rodaje o a lo mejor cuando estás en los ensayos, que parece que todo está ya terminado, sino que te permite desde un principio, cuando dice todavía me queda alguna versión, pero si quieres llamarme y decirme alguna cosa, es muy bueno, porque realmente este guión tiene una premisa y un inicio muy bueno, un desencadenante de una historia muy cotidiana que se convierte en un infierno para una pareja. Tiene un final también muy potente, pero entre medias había un abanico de colores para los personajes que llevan la historia, el de Ricardo, Sebastián y Delia, el mío. Y me gustó, y fue para mí también un reto, que siempre es lo que nos gusta a los actores, el hecho de interpretar a una madre
que ante la desaparición de sus hijos tiene un comportamiento que quizá no sería el comportamiento habitual del 90% de las mujeres. De hecho, cuando estábamos rodando también me costaba un poquito no agarrarle de la sola para no agarrar a Ricardo y no a Sebastián, cuando yo le digo cuidado con los niños, que es un juego peligroso, y en ese momento, incluso cuando estábamos rodando, le agarré de la solapa bien fuerte y le dije ¿dónde están mis hijos? Y viene Pachito, ¡no! Así no. Que ya lo habíamos hablado antes, pero es esa cosa que te sale así de madre que muchas veces nos preguntáis si ponemos algo a los personajes. Pues sí, ponemos algo de lo nuestro, pero realmente intentamos crear una personalidad diferente. Y es una madre que está en un segundo plano y que está muy contenida y que en un tanto por ciento muy elevado de los casos normalmente se reaccionaría de una manera mucho más explícita, como más exteriorizando todos los sentimientos y la angustia que sientes. Y bueno, pues Ricardo, ¿qué os voy a decir de Ricardo? Es curioso porque cuando estaba en Argentina hicimos la promoción, me preguntaban ¿y a Ricardo en Italia le quieren? Y digo, mucho más que aquí. No es cierto, porque es verdad que aquí Ricardo en todos sus trabajos es un actor muy respetado, pero después con la gente que ha trabajado con él aquí en España, que son muchos, me decían, ya verás qué maravilla trabajar con él. Era muy importante en esta historia, que es una historia que transcurre en las horas que ha dicho él, como de 14 y 16 horas, que fuera creíble esa pareja que ha tenido un pasado, que había una gran complicidad entre ellos y que ahora pasan por un mal momento, pero era importante que entre los actores existiera una complicidad también a nivel personal, porque si no después no traspasan la pantalla, y yo creo que eso se da tan por supuesto cuando estás viendo la película, que yo creo que es un punto a ganar. Y nada, que la disfrutéis cuando la veáis, y sobre todo, vosotros que estáis aquí, sois los periodistas, no digáis el final, por favor. Buenos días, Guillermo Bendicho de Global Press. La primera pregunta va para Pachi y bueno, vosotros dos, Ricardo y Belén, estáis también implicados. Cuando he visto la película he tenido la sensación de que les habías sujetado bastante. Son dos bestias de la escena con una vis dramática tremenda, que les habías dosificado muchísimo para que no fueran excesivamente histriónicos ni se pasasen de la raya. Es decir, ha sido eso así porque es la sensación que yo he tenido. Y luego a Ricardo y a Belén individualmente les quería preguntar si este es el registro que más os gusta personalmente a vosotros en la película de suspense o suspenso en el caso de Argentina. ¿Cómo decís vosotros? Gracias. Hombre, yo lo que tenía claro es que esta, como dices, es una película de suspense, es una película de intriga. Yo quería huir del lado terror que puede plantear un concepto de este estilo, y quería huir también del lado melodramático, ¿no? Porque es una historia que tiene muchos elementos que pueden llevarte a ese lado melodramático, ¿no? Yo quería ir por el carril del suspense y de la intriga, y por eso los personajes tenían que tener un elemento de contención, ¿no? No podían desbordarse los sentimientos, no podían ponerse a llorar amargamente. O sea, yo quería huir de ese lado más lacrimógeno que podía tener esta historia, y porque ya por estilo me gusta, pues eso, ese tipo de interpretación más contenida. Y bueno, la verdad es que ellos son grandes actores y tampoco es que yo tuviera que sujetarlos, porque ellos ya de antemano lo hablamos y estábamos de acuerdo en el tipo de interpretación que buscábamos con este proyecto. De cualquier forma, como suele ocurrir en estos casos, y a pesar de los acuerdos previstos, cuando uno tiene la oportunidad de hacer un trabajo en orden cronológico, está más a cargo de lo que es el increyendo, en la desesperación, en la angustia y demás. Cuando por razones de locación o de plan de rodaje te ves obligado a cometer sobre distintos puntos de la historia y que no necesariamente tienen que respetar un orden cronológico, a veces por cuestiones técnicas te ves obligado a, si hacemos 3, 4, 5 tomas de un mismo plano, buscar, que es un acuerdo que mínimamente tenemos siempre todos, buscar un poco más, un poco menos, para que luego el director y editor, en este caso, tenga la oportunidad de poder regular y darle lo que llamamos como la última cocción al trabajo. Es decir, una vez que se encuentra frente a la etapa del montaje y de la edición, tener mínimamente un par de herramientas más
para poder terminar de diseñar ese arco, digamos, de la desesperación. Eso es más o menos lo que hemos intentado hacer. Por otra parte, lo difícil es no recaer siempre en el mismo punto de desesperación, teniendo en cuenta que los dos personajes, especialmente el de Sebastián, que es el mío, se ve obligado a sospechar de todo cuanto se le cruce. Entonces estábamos obligados a controlar bien ese punto, digamos, de la historia, que toda vez que sospeche y no consiga el resultado esperado, vuelva a un punto. Es difícil saber a qué punto se vuelve, es decir, no es una caída total, sino es volver sobre una dinámica en donde volverá a sospechar de otras cosas, su cabeza no para de trabajar, en fin, ese es el trabajo más fino quizás. Yo creo que estuve muy bien en lo que dije. Y sobre el registro de suspense, ¿os gusta a ambos este...? Sí, eso. A mí, honestamente, no yo reconozco que lo que me moviliza en principio con respecto a un proyecto es qué es lo que uno adivina, cómo está construida una historia, ¿no? Si logra atraparme, logra conmoverme, interesarme, involucrarme y demás. Después el género es algo, digamos, es un análisis que puede venir, pero posteriormente. Lo primero es ver si la historia del cuentito, porque creo que en el fondo eso es un poco lo que nos pasa a todos, nos gusta que nos cuenten un cuento bien contado, como cuando éramos niños. Si el cuento me lo cuentan bien contado, ya mi corazón está un poco volcado hacia ese lado, ¿no? Es curioso porque esta pregunta de ¿te gusta elegir suspense? Sobre todo según las últimas películas que hemos visto, es una conclusión que normalmente hacen los periodistas cuando te hacen una entrevista a ti, pero realmente yo creo que todos los actores, el 100% de los actores, cuando cogemos un guión y lo leemos y vemos si podemos participar en ese proyecto, lo que nos interesa es lo que estaba diciendo ahora mismo Ricardo, es la historia, y si es una historia que tiene un sentido para nosotros, no que tenga un sentido en general, porque muchas veces eliges películas que a lo mejor no es lo normal que haría una persona normal. Pero dentro de lo que cabe en esta historia, sí que son dos personajes bastante anclados a la tierra, con una situación muy reconocible y un desencadenante que en principio es muy goloso, porque es algo que todos a lo mejor hemos hecho o nos han hecho cuando éramos pequeños en ese tipo de juego. Pero luego también la evolución de los personajes no son comportamientos, por ejemplo en mi personaje tampoco son comportamientos muy normales porque está demasiado contenida. Pero no se eligen las películas diciendo, bueno, pues voy a hacer ahora solamente suspense, y de hecho el resultado es que tampoco quieres que te encasillen. Lo bueno del tema de encasillar es que cuando te dicen te están encasillando en algo, es porque se está creyendo lo que estás haciendo, porque hace no muchos años me decían, pero ¿tú cómo vas a hacer drama si solamente haces comedia? Y ahora, ¿cómo vas a hacer comedia si solo haces drama? Quiero decir que yo creo que quizá que los personajes que hagas gracias a el equipo, a un resultado de película como la que hemos conseguido en este caso, es convencer a la gente de que eso es lo único que puedes hacer, ¿no? No es bueno. Yo los pies en la tierra los tengo porque soy así, ya no voy a poder cambiar, ni quiero. Y la otra parte de la pregunta no me recuerdo yo porque estoy muy mayor y no me llega agua al tanque. Era que te tomabas la vida en el sentido contrario. Sí, porque
porque todo, en las grandes ciudades sobre todo estamos todos de alguna manera un poquito condicionados a vivir a un ritmo que no es el propio, ¿no? Es el que nos marca un poco las reglas generales. Si es demasiado el tránsito que hay, si hay manifestaciones, si hay esto y si hay lo otro, siempre nos encontramos, es como una carrera de obstáculos, lo que termina repercutiendo sobre nuestras personalidades, y cuando llegamos a casa yo creo que no descansamos, nos desmayamos. Yo trato, teniendo foco sobre esto y toda vez que no estoy, digamos, sumergido en un trabajo muy intenso, intento ir para el otro lado, para la otra dirección, es decir, a tener una vida un poco más pausada, un poco más relajada, precisamente para no caer en esos picos de estrés como vemos que este personaje lamentablemente cae.